Muy buenas tardes a todos, miembros de BNI Perú e invitados a nuestra charla del día de hoy, jueves 29 de junio. Cuando son las 3:45 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, BNI, la Organización Mundial de Redes y Referencias Empresariales líder en el mundo. Pasando ya a detalles operativos, nuestra charla, por ser seminario web, sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivados por default, por lo que podrán hacer sus preguntas a través del botón de QR que se encuentra en la parte inferior. No realizar consultas por el chat para evitar que se pierdan las mismas. Sin más preámbulos, quiero presentar el día de hoy a nuestro panelista. Él es Mario Camino, quien nos hablará sobre las esferas de contacto, potenciando nuestros negocios. Mario Camino es director consultor en BNI Alba, es economista por la Universidad de Lima, máster en Ciencias Contables y Financieras, con especialización en auditoría integral y gestión de riesgos. Ha trabajado como CFO y gerente general en empresas transnacionales como Faber-Castell y Libre Motors, y en sectores como el bancario, automotriz, construcción y sector industrial. Es socio fundador de BO Perú, especializada en mejorar la rentabilidad de las empresas, desarrollando e implementando estrategias que innovan y generan valor. Sin más preámbulo, le doy paso a Mario. Mario, adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Gracias, Carolina, muy amable. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Mario. Adelante. Perfecto. Bueno, escucho con frecuencia una frase que es común en BNI, que me dicen, ¿cómo mejoro mis resultados en BNI? ¿Cómo puedo optimizar mis resultados? ¿Cómo puedo tener mejores resultados y aprovechar mejor mi membresía? Es obvio que para aprovecharla mejor lo que necesito es tener una estrategia clara, ¿no es cierto? Pero también escucho muchas veces esta pregunta, ¿por qué no recibo las referencias que busco? ¿Qué me está faltando? Yo soy bueno en lo que hago, sin embargo no recibo las referencias que quisiera tener. Acá hay un tema también de comunicar los objetivos que nosotros tenemos y qué es lo que esperamos en nuestra relación. Y dentro de esto, al margen de estas cuestiones fundamentales que tienen que ver además en el fondo con la construcción de la confianza con los miembros de mi grupo o de mi capítulo, hoy día voy a tratar de responder a estas preguntas desde el rol que debe cumplir las esferas de contacto en el logro de estos objetivos. Entonces, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué rol juegan las esferas de contacto en BNI y cómo las esferas de contacto me pueden ayudar a mejorar mis resultados? Muy bien. Partimos definiendo qué es una esfera de contacto. Bueno, una esfera de contacto no es sino el conjunto de negocios o profesiones que naturalmente se convierten en una fuente de referencias permanente para sus miembros y que producen una relación simbiótica entre ellos. Además, debemos decir que esos negocios están relacionados de alguna manera, pero son negocios que no compiten, sino que se apoyan y crecen juntos atendiendo un mercado similar. Todos sabemos de la relación simbiótica que hay entre una abeja y las flores y cómo ambas se benefician de la relación que tienen. La abeja recibe la miel, el alimento que usa para la colmena. ¿Y qué recibe la flor? Bueno, la abeja es el principal polinizador de las flores a nivel mundial y su naturaleza le permite llevar la polinización de flor en flor y finalmente permite que la especie perdure. Es una simbiosis perfecta con características mutualistas donde ambas se complementan. Porque también hay otro tipo de simbiosis que no son de repente como la de la abeja y la flor, sino donde de repente una sola parte es la que se beneficia o inclusive a veces una parte se beneficia perjudicando o ocasionando algún malestar a la otra. Nosotros nos vamos a concentrar en la simbiosis que beneficia a ambas partes. Entonces, ese es el tipo de relaciones que debemos buscar. Otro ejemplo
lo tenemos en la naturaleza entre la anémona y el pez payaso, donde ambos se benefician de la relación. El pez payaso se protege entre los tentáculos de la anémona y la anémona también recibe protección del pez payaso. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir de las esferas de contacto? Mediante las esferas de contacto buscamos crear dichas relaciones simbióticas basados en un beneficio mutuo a través de empresas o posiciones, por ejemplo, que atienden a un mismo perfil del cliente, donde el cliente por lo general tiene una tarea que realizar, un dolor que quiere aliviar o busca satisfacer o busca alguna alegría, algún tipo de alegría, ¿no? Y finalmente, en función a esos trabajos que debemos realizar o que debe realizar el cliente, nacen las oportunidades y nacen las sinergias. Se trata de que la esfera de contacto como un todo trabaje en beneficio de todos y todos trabajen en beneficio de la esfera de contacto. Nadie permanece al margen y todos tienen un rol y un aporte protagónico en esa relación. Entonces, para eso debemos entender un poco cuál es el perfil del cliente, cuál es nuestro perfil del cliente. Y el cliente básicamente busca tres cosas. Uno, las alegrías o satisfacciones, y debemos ponernos a pensar qué alegrías les damos a nuestros clientes y cómo creamos estas alegrías. Las frustraciones, que también conocemos las frustraciones de nuestros clientes, qué es lo que le molesta, le incomoda, al punto que estarían felices de que alguien le sacase ese peso de encima. Y finalmente los trabajos. ¿Qué trabajos son los que nuestros clientes tienen que hacer? Y en eso me quiero concentrar el día de hoy. ¿Cuáles son esos trabajos que ellos están buscando realizar? ¿Somos capaces de hacerlo mejor que él? ¿A un menor costo? ¿De una manera más segura? ¿Somos expertos en el tema? ¿Cómo hacemos para que ese cliente confíe en nosotros? ¿Cómo le demostramos que somos expertos en esas tareas? Y este análisis de perfil y este buscar esos trabajos nos llevan a lo que se denominan situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una situación bastante común. Van a nacer un bebé en la familia. ¿Cuáles son esos trabajos que tiene que hacer esa familia? Bueno, la remodelación de un departamento, la compra de un artículo de bebé, la búsqueda de pediatras de confianza, los organizadores de eventos o baby showers, el contratar ayuda en casa, una niñera, una cocinera de repente, contratar un seguro de educación, cambiar de auto, de repente el auto ya no tiene el tamaño adecuado, contratar un fotógrafo para las primeras fotos del bebé o la mamá encinta, hacer clases de yoga u otras cosas, comprar ropas, accesorios. Entonces, fíjense, todos estos negocios están surgiendo alrededor de un evento en particular, que es el nacimiento de un bebé en la familia. Otro caso, voy a poner un negocio, comenzar un nuevo negocio. Entonces, de repente tengo que contratar los servicios notariales, definir el nombre de la empresa, crear su logotipo, contratar un abogado que me ayude con los papeles, buscar una oficina, amoblarla, comprar computadoras, equipos, contratar seguros contra riesgos, desarrollar mi página web, contratar personal, contratar servicios que pueda tercerizar como la contabilidad, la limpieza, la logística, en fin, desarrollar papelería, tarjetas de presentación. Todas estas situaciones surgen alrededor de un evento que es el comenzar un nuevo negocio. Otro más. Uy, por ahí escucharon a alguien se va a casar. Tiene un montón de tareas que hacer esa pareja. Desde comprar los anillos, contratar al fotógrafo, el catering, el wedding planner, la florista, la maquilladora, el vestido, los servicios de la iglesia, alquilar el auto, ver el tema del viaje, en fin. Entonces, nuevamente, alrededor de una situación tenemos un montón de negocios u oportunidades que satisfacen una necesidad, que es la necesidad de casarse. Otra situación, tengo que mudarme. Uy, entonces de repente tengo que comprar cajas para empacar, contratar el servicio de mudanza, de repente no alcanza
no tengo el espacio suficiente, tendré que contratar un almacén temporal, tendré que vender o regalar alguna cosa que ya no tenga cabida en el nuevo espacio que estoy buscando, necesitaré de repente financiarlo, tendré que buscar un banco, ¿no? O revisar un contrato de arrendamiento para ver si está bien hecho, si está cubriendo mis necesidades realmente, contratar los servicios de limpieza para que esté limpio antes de que yo llegue, o pintarlo, remodelarlo, arreglar desperfectos que puedan haber. Otra vez, alrededor de esa necesidad hay un montón de situaciones que llevan a oportunidades de negocio para diversas personas o diversas empresas. Entonces la pregunta es, ¿crecemos o fortalecemos nuestro grupo? Y ahí quiero que pensemos por un momento qué es lo que debemos hacer, qué es lo más importante. Y muchas veces tenemos ciertas dicotomías donde realmente no las hay, porque no se trata de crecer o fortalecer, se trata de crecer y fortalecer el grupo. Eso significa que podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo, y es más, tenemos que hacerlas juntas al mismo tiempo. Se trata finalmente de que podamos construir un ecosistema que sea favorable al crecimiento del grupo. Un ecosistema que nos hará más fuertes, pero que también será un imán para los nuevos empresarios que querrán sumarse. En la naturaleza tenemos diversas especies que coexisten entre ellas y cada una tiene su rol y cada una se complementa entre ellas y han llegado a un nivel de equilibrio en el que es justamente esa simbiosis que hacen entre todas ellas la que hace posible que sea un ecosistema saludable, que sea un ecosistema que pueda crecer en el tiempo y donde cada quien tiene un rol que cumplir. Nadie es más importante que nadie. Cada uno cumple su rol. Entonces, en la simbiosis del ecosistema se logra el fortalecimiento de cada uno de los miembros que pertenecen al ecosistema. Y yo quiero rescatar eso que ocurre en la naturaleza para que lo apliquemos en nuestros grupos. O sea, ocurre exactamente lo mismo. Un árbol no se fortalece solo, requiere del resto de árboles a su alrededor para realmente crecer sano y fuerte. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Necesitamos un grupo donde las esferas de contacto tengan un rol protagónico en el grupo y permitan a los miembros del grupo crecer y fortalecerse a la vez. Entonces, un ecosistema que esté desarrollado para promover el desarrollo de todos, para hacer crecer todos los miembros de la organización. Finalmente, debemos hacerlo como lo hacen los árboles en el bosque. Ahora bien, necesitamos un capítulo balanceado. ¿Y qué significa tener un capítulo balanceado? Significa que cuando creamos un sistema que es propicio para el grupo, donde cada uno cumple su rol y donde realmente se generan oportunidades para todos, logramos un grupo balanceado, un grupo donde el crecimiento y el apoyo entre sus miembros termina en resultados para todos. Eso es lo que debemos buscar. Ahora, ¿por qué crecer y fortalecerse con esferas de contacto? Bueno, me dirán, bueno, Mario, es que al final lo que tú estás hablando es muy bonito, sucede en la naturaleza, pero en el mundo real los negocios son distintos, ¿no? La competencia es feroz, cada quien tira para su lado. Bueno, ustedes saben que eso no ocurre en BNI. Las cosas no son diferentes a lo que ocurre en la naturaleza. Y fíjense, vamos a ver un poquito de los beneficios de las esferas de contacto. En primer lugar, de acuerdo a las estadísticas de BNI Global, y ustedes saben que tenemos más de 9.400 grupos en todo el mundo y más de 35 años de data, podemos decir que los miembros más exitosos suelen formar parte de capítulos balanceados,
donde todas las esferas de contacto representadas tienen en promedio entre 5 a 6 miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se encuentra solo. Y cuando esto ocurre, entre un 50 y 60% de las referencias de sus miembros nacen en sus esferas de contacto. Esa fortaleza es la que propicia y la que acelera el crecimiento. Entonces, en primer lugar, tenemos como beneficio el balance. Los miembros más exitosos suelen formar parte de capítulos balanceados. En segundo punto, las referencias, que es lo que acabo de hablar. 50-60% de las referencias de un miembro provienen de personas de su esfera de contacto. Y producto de eso, el capítulo comienza a crecer, el grupo comienza a crecer con los miembros correctos. Es que cuando el grupo es balanceado, terminamos atrayendo más y mejores referencias. ¿Qué más tenemos? Se incrementa la frecuencia de facturación. Eso significa que los capítulos con esferas de contacto potentes hacen negocios más frecuentemente. Pero también se democratiza la facturación. No solamente se incrementa la facturación en el grupo, sino que un mayor porcentaje de las personas, de los miembros del grupo, se favorecen facturando. Y eso es algo que todos queremos. Y como sexto punto, la especialización. Las esferas de contacto más poderosas promueven la especialización de sus miembros en lo que son mejores. Eso es bien, bien importante porque finalmente la especialización nos lleva a la rentabilidad. La especialización ayuda a mejorar la eficiencia, reduciendo los costos y mejorando la rentabilidad de los miembros. Entonces, estos son los motivos por los cuales les digo que trabajar con las esferas de contacto es la manera adecuada para poder lograr resultados en BNI. Ahora, la especialización, normalmente escucho muchas palabras con respecto, o muchas frases con respecto a la especialización. No, es que esto que yo hago no lo podemos separar porque en realidad, si no, ¿qué es lo que voy a ver yo? Me voy a quedar sin negocio, no voy a tener resultados. Y muchas personas tienden a, digamos, tener como especialización un rubro que es muy amplio. Eso lo único que genera, finalmente, es que mi esfera de contacto sea limitada. Y pensemos por un momento en un arquitecto. Un arquitecto, por ejemplo, tiene como esferas de contacto decoradoras, paisajismo, acabados, constructores, créditos hipotecarios. Y esta persona que está vinculada en paisajismo tiene otra esfera de contacto, gente de mantenimiento, notarías. La constructora tiene también otra esfera de contacto, inmobiliarios, ingenieros, abogados, cementeras. Entonces, como van viendo, si yo decido tener un ámbito muy amplio, al final estoy limitando mis posibilidades de tener conectores en mi grupo. Finalmente, la especialización me lleva a tener más referencias y mejores referencias, y es más fácil referirme porque todo el mundo tiene claro qué es lo que hago. Yo siempre pongo el ejemplo de una cosa es decir, soy médico, ¿no? Y soy médico, denme referencias, y otra cosa es decir, soy médico especializado en cirugía reconstructiva de la cara, por ejemplo. Entonces, si tengo un problema intestinal, no le voy a referir a esa persona, a ese médico, ¿no? El poder de ser específico es que nos ayuda a que cuando tengamos una referencia sea realmente una oportunidad para nosotros. Muchas veces damos referencias y nos equivocamos, y eso no está mal, simplemente porque no entendemos el negocio del otro o porque el ámbito es tan amplio que no deja opción a poder referir adecuadamente. Entonces, cuando las esferas de contacto, por otro lado, son débiles, lo que va a pasar es que si el miembro, por ejemplo, está solo, no va a tener conectores para hacer negocios, o va a tener conectores muy débiles para hacer negocios. Entonces, yo siempre les digo que para mí
un miembro que no tiene una esfera de contacto o tiene una esfera de contacto muy débil, es un candidato a irse del grupo. Es un candidato que si sigue, es un candidato a no renovar, porque si sigue así, lo que va a pasar es que sus posibilidades de tener negocios o cerrar negocios van a ser muy pequeñas. Entonces, irónicamente, el hecho de estar solo, que es lo que me lleva normalmente cuando tenemos un miembro que está solo y quiere abarcar todo porque piensa que de otra manera no va a tener oportunidades para cerrar negocios y que necesita todo para que de esa manera algo le caiga, ¿no? Algún negocio le caiga. Entonces, finalmente, lo que termina pasando es que no tiene referencias justamente porque no tiene los conectores a su lado. Lo que debe hacer esa persona es él mismo comenzar siendo el motor y comenzar a abrir su esfera de contacto. Si yo estoy en un negocio, digamos, en la construcción, yo conozco perfectamente cuáles son mis conectores y conozco perfectamente gente de mi sector. Por lo tanto, esas son las personas que yo debo invitar a BNI. ¿Para qué? Para potenciar mis esferas de contacto. Entonces, este es un tema bien importante, porque debe comenzar por uno mismo y debe seguir, obviamente, con el apoyo de mi equipo, de mi grupo, de mi capítulo. Es esencial que realmente ahí haya un apoyo, porque si no ayudamos a esa persona a desarrollar su esfera de contacto, finalmente no tendrá negocios y en el momento de la renovación pensará, bueno, ¿vale la pena estar en BNI o no? Y en realidad yo les digo, BNI vale la pena, pero hay que trabajar. Y una parte esencial es trabajar en las esferas de contacto. Hay 6 pasos esenciales, entonces, que debemos tener para trabajar con mis esferas de contacto. El primer paso es que hay que revisar las esferas de contacto en mi grupo. El segundo, hay que definir aquellas profesiones que no están cubiertas y que son esenciales para hacer crecer la esfera de contacto. En el tercero punto, hay que pensar fuera de la caja, en todo el grupo, pensar en los trabajos o situaciones que se presentan, como hemos visto hace un rato, y los miembros que idealmente pueden solucionar esas necesidades complementándola con sus servicios. En cuarto punto, tenemos el apoyo a los miembros con las esferas de contacto débiles, y ese apoyo debe venir desde el equipo de liderazgo, pero con el trabajo activo del miembro involucrado o los miembros involucrados. Acá hace falta el desarrollo de una estrategia para que de esa manera podamos realmente tener éxito. En quinto punto, el enfoque, que implica enfocarnos en el tipo de profesiones o empresarios que más conozco y puedo referir en BNI. Y por último, el compromiso con los objetivos del crecimiento del grupo. Esto es esencial. Realmente, siempre lo oímos dentro de BNI, el compromiso de los miembros para con el grupo es esencial para que podamos tener resultados. Y eso es lo que les pido a cada uno de ustedes. Comprométanse con el crecimiento del grupo, porque el crecimiento del grupo es parte del éxito que ustedes puedan tener mañana más adelante. Eso es todo por mi lado. Me gustaría tener preguntas de ustedes y estoy listo para ello. Excelente, Mario. De verdad, gracias por tu presentación. Nos ilustró muchísimo en todo este espacio de lo que son las esferas de contacto. Entonces vamos a dar espacio a las preguntas de los participantes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el botón de Q&A que tienen en la parte inferior para poderlas leer a Mario y que Mario nos pueda ayudar. Vamos a esperar acá. Y ya tenemos la primera pregunta. Te pregunta, Mario, ¿cómo sé si mi esfera de contacto es la más adecuada? ¿Estás contento, te preguntaría yo, con los resultados que tienes? ¿Te parece que recibes todas las referencias que estás necesitando? La pregunta creo que es bastante personal. Es como que yo te pregunte, oye, ¿y cómo te está yendo en el negocio? Yo puedo decir, sí,
excelente, me va muy bien, ¿no? ¿Cuánto facturas? $1.000.000 mensuales. Habrá otra persona de repente que $1.000.000 mensuales sea muy poco y no esté contenta. Depende un poco, mucho de nuestras expectativas, es lo que quiero decirles, ¿no? Y eso nace de mi estrategia también. Una de las cosas que debemos comenzar armando cuando comenzamos como miembros de BNI es tener objetivos claros, y lo decía al inicio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto quieres que BNI represente de tu negocio? ¿10%? ¿20% de tu facturación? ¿30% de tu facturación? Porque, y una vez que tienes esa meta, es, oye, ¿cómo voy a lograr ese objetivo? ¿No? ¿Cómo voy a hacer para lograr ese objetivo? Y eso significa qué trabajo tengo que realizar, ¿no? Entonces, si yo tengo más o menos un promedio de facturación, digamos que facture 1.000.000 de soles mensuales y quiera que BNI represente 20%, entonces significa que tengo que facturar 200.000 soles mensuales más. Entonces, si yo tengo más o menos claro cuál es mi negocio y cuánto facturo en promedio, digamos que facture 10.000 soles en promedio por negocio, necesito 20 negocios nuevos. ¿Cuántos negocios estoy recibiendo? Estoy recibiendo los 200.000, estoy recibiendo 100.000 de repente. Todo parte de qué tan, de cómo van mis resultados, ¿no? Es básicamente eso. Una vez que tenga claro cuáles son mis objetivos, podré decir si me está yendo bien o no con mis esferas de contacto. Lo ideal, como les dije en la ponencia, es tener entre 5 o 6 personas dentro de mi esfera de contacto, porque son las que me van a dar por lo menos la mitad de las referencias que voy yo a recibir. Entonces, o dicho de otra manera, con una esfera de contacto adecuada puedo duplicar mis referencias, ¿no? Eso es básicamente lo que pueden hacer con una esfera de contacto bien trabajada. Perfecto, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Mario nos pregunta, ¿una esfera de contacto es como un Power Team o cuáles son sus diferencias? Ya, buena pregunta. ¿Es como un Power Team? Sí, pero la diferencia es que todo Power Team tiene esfera de contacto, pero no todas las esferas de contacto trabajan en un Power Team. Un Power Team es un grupo que se reúne regularmente para, en función a objetivos comunes, desarrollar estrategias y trabajar en conjunto. Un Power Team puede trabajar un proyecto X, como lo han hecho en algunos grupos de BNI, trabajar un proyecto juntos, de la mano, ¿no? En pos de un objetivo. Una esfera de contacto no necesariamente se reúne. Si se reúne, forma parte de un Power Team y tienen una organización y tienen un líder. Pero hay esferas de contacto que no se reúnen, que pueden ser 7, 8, 10 personas de repente, hay esferas de contacto muy desarrolladas, y no se reúnen, pero sí permanentemente se pasan referencias. Permanentemente tienen referencias unos con otros. No tienen un trabajo en equipo o un objetivo en común, pero sí están todos al tanto de qué es lo que pasa entre ellos y se pasan los clientes, digamos, por decirlo de una manera coloquial, se pasan las oportunidades y eso es lo que hace posible que tengan resultados. Perfecto, de acuerdo. La próxima pregunta, bueno, te agradecen por la información y nos comentan, me gustaría saber definir exactamente una esfera de contacto que balancee mi capítulo. Ok. Como, en primer lugar, pensemos en el grupo. Y el primer objetivo es que nadie en el grupo esté solo. Segundo, veamos, digamos, las esferas de contacto que tenemos dentro del grupo y aquellas esferas de contacto que a su interior tienen menos de 5 personas, busquemos reforzarlas. ¿Cómo? Agregando personas con profesiones o especialidades vinculadas a los que ya están, ¿no? Digamos, si en construcción tengo un arquitecto y tengo un constructor, tendré que pensar en que debo incorporar por lo menos 3 más, ¿no? Podría involucrar una inmobiliaria, podría involucrar una empresa que venda cemento o concreto, podría
involucrar un ingeniero civil, podría involucrar, no sé, un ingeniero sanitario, podría involucrar, en fin, o sea, puedo ir sumándole personas o especialidades al grupo de tal manera de que nadie se quede solo. Entonces, un buen grupo tiene, por lo general, puede tener, digamos, 6 o 7 esferas de contacto como mínimo. 7 por 6 son 42 miembros, y ese es un capítulo balanceado, ¿no? Queremos seguir sumando, podemos, de repente, por ejemplo, en Conecta, ¿qué es lo que ha pasado? En Conecta no había ninguna persona vinculada al sector salud, por ejemplo. Decidimos hacer crecer buscar esa nueva esfera de contacto y hacerla crecer. Porque si la potenciamos, ponemos un miembro y ponemos a su alrededor otros miembros del sector salud, podemos formar 6, 7, 8 miembros más y hacer de esa esfera una esfera importante dentro de BNI Conecta. De esa manera sumamos 6, 7, 8 miembros. Entonces, es la manera como vamos creciendo, pero estratégicamente. No tomando cualquier persona que pueda entrar. Y no quiero decir con esto que si alguien viene y tiene interés en ser miembro del grupo, no lo aceptemos si es que puede aportar valor. Lo que me refiero es cómo nosotros afrontamos el crecimiento. Y lo afrontamos de manera estratégica, decidiendo para dónde queremos crecer y cuidando de que nadie esté solo en el grupo. Esa es la manera como nos ayudamos nosotros, y por otro lado vemos qué negocios son estratégicos y pueden ayudar a potenciar también las esferas de contacto que ya tenemos, ¿no? Porque también hay relación entre las esferas de contacto, ¿no? Si estamos en salud, de repente por ahí hay alguien que quiere construir una clínica, ¿no? Hay alguien que quiere remodelar una clínica y entonces ya entra a tallar la especialidad o la esfera de contacto de construcción. Y de esa manera es como se van ayudando entre ellas, ¿no? Pero es bien importante, recalco, que nadie se quede solo en el grupo y que todo el grupo pueda tener una estrategia de crecimiento. Entonces, la estrategia de crecimiento la define el equipo de liderazgo y el coordinador de crecimiento, de tal manera de que todo el grupo, todas las personas del grupo van a aportar invitados dentro de esa esfera de contacto objetivo, y al interior de cada esfera de contacto también vamos a buscar nosotros fortalecer nuestra esfera de contacto y crecer nuestra esfera de contacto, ¿no? Listo, perfecto, Mario. ¿Cuál crees que deben ser los primeros pasos para establecer nuestras esferas de contacto en un grupo de BNI? Los primeros pasos, primero tener claro mis objetivos, ¿no? Lo primero es tener claro cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que pensamos alcanzar, hacia dónde vamos a ir. Un grupo que recién comienza, digamos, o que se está formando, puede tener 20 personas, 15, 20, y ya comienzan a tener relaciones entre ellos, afinidad, ¿no? Los constructores por un lado, con los arquitectos, por otro lado los que están en marketing, en otro lado están los que dan servicios de soporte, ¿no? Y cada uno de ellos comienza a formar pequeñas esferas de contacto. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecerlas y luego buscar esferas de contacto que complementen, ¿no? Entonces, por eso yo digo que podemos hacer las dos cosas. Nos fortalecemos y crecemos, nos fortalecemos y crecemos, tal cual como pasa con los niños, ¿no? O sea, muchos de acá tienen hijos, como yo, y lo vemos que se ponen fuertes y de repente se estiran, ¿no? Crecen y ahí de nuevo se ponen fuertes y es lo normal. Entonces, las dos cosas van juntas, y eso es a lo que debemos apuntar. Entonces, sea cual sea la esfera de contacto que tengamos en nuestro grupo, no debemos dejarlo sola, debemos apoyarlas. Si hay alguna esfera de contacto débil, debemos buscar ayudarlo, porque si no, esa persona se va a ir. Indefectiblemente, si yo no tengo negocios, si nadie me ayuda, si no recibo referencias, ¿no? También es parte mi culpa, ¿no? Por no haber buscado las personas a mi lado que me soporten y que me ayuden
a mejorar mis referencias. Perfecto. Por acá, pues más felicitaciones para ti, Mario. Y nos preguntan, ¿recomiendas que un miembro pertenezca a varias esferas de contacto? Como les digo, las esferas de contacto, la diferencia entre el Power Team y la esfera de contacto es que en mi Power Team sí tengo un grupo con el que me reúno. Y entonces es bien fácil, o formas parte del Power Team o no formas parte del Power Team, ¿no es cierto? En la esfera de contacto no es tanto así. O sea, yo tengo una esfera de contacto y alguien que está dentro de mi esfera comparte una parte conmigo, pero puede tener otras personas que forman parte también de su esfera de contacto y que no son parte de mi esfera. ¿Ok? Lo importante es que cada miembro tenga su esfera de contacto clara. Y quiero regresar, si me permiten, a este gráfico, porque creo que los va... Este es el gráfico del arquitecto, ¿no? Como ven, el arquitecto, digamos, y este es un ejemplo, simplemente puede tener su esfera de contacto, que son estas 5 personas que tiene alrededor. Y el de paisajismo tiene alrededor otra esfera de contacto. Pueden compartir algunas como puede que no. ¿Ok? Y así igual el constructor, y así, acá los he puesto excluyentes para que sea más fácil de darse cuenta, pero también pueden compartir algunos contactos. Entonces, finalmente, la esfera de contacto es propia de cada uno, y cuando yo entiendo cuál es mi esfera de contacto, me refiero a quiénes son esas personas, esos empresarios, esas empresas que me van a dar siempre, permanentemente, referencias. Entonces, alguien puede pertenecer a mi esfera de contacto, pero sin embargo, él tener otras personas que le son importantes a él y que no lo son de repente para mí, ¿no? Entonces, la diferencia con el Power Team es que en el Power Team todos trabajan juntos, ¿no? Y es excluyente. Pues yo no puedo pertenecer a más de un Power Team, ¿no? Siempre se trabaja con el Power Team con el que hago mejores sinergias o tengo más oportunidades. Perfecto. Por acá nos preguntan si existe un número máximo de integrantes por cada esfera. No, en realidad no existe un número máximo. Mi esfera de contacto, yo puedo tener como esfera de contacto 5, 10, 15 personas, que son las personas que me van a dar a mí siempre referencias. A ver, por ejemplo, si yo soy una joyería, si yo tengo como negocio una joyería, ¿quiénes están dentro de mi esfera de contacto? Dentro de mi esfera de contacto están aquellos negocios, aquellas empresas que se dirigen a ese mismo cliente y no compiten conmigo. ¿Ok? Entonces, si yo vendo joyas, pensemos nuevamente en cuáles son los eventos que gatillan una compra de joya. Por ejemplo, puede ser el matrimonio, se van a casar. Entonces, ¿quién está dentro de esa esfera de contacto que soluciona ese problema del cliente de me quiero casar? ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar podría decir una agencia de viajes, ¿no? Regularmente. ¿Quién más podría ser? Oye, los que ven alquiler de limusinas, ¿no? ¿Quién más? Un hotel, la reserva de un hotel. ¿Quién más? Un wedding planner. ¿Quién más? Alguien que de repente hace los trámites, ¿cómo se llama?, de viaje, ¿no? Te ayuda a sacar la visa, qué sé yo. ¿Quién más? En fin, el vestido de la novia, el sastre del novio, ¿no? Las tarjetas de presentación, la imprenta, todos esos finalmente forman parte de la esfera de contacto de la joyería cuando se trata de un matrimonio, ¿no? Entonces solucionan ese problema, pero de repente la joyería también tiene otro objetivo. De repente hace cadenas de promoción, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus conectores regulares? La Asociación de Padres de Familia, por ejemplo, ¿no? Entonces ella busca Asociación de Padres de Familia. Bien, otro más, una agencia de viajes nuevamente, ¿no?
Entonces, es otra solución y tiene otra esfera de contacto que le puede solucionar los temas o que atienden el mismo cliente. De eso se trata. Entonces, dejemos de pensar de los productos que tenemos o los servicios que tenemos y pongámonos a pensar en cuáles son las situaciones o qué problemas solucionamos a nuestros clientes. Por eso hablaba yo del perfil del cliente y de cuáles son esas tareas que el cliente tiene que realizar. Porque solamente cuando yo entiendo cuáles son esas tareas, qué es lo que le molesta, qué es lo que quiere sacarse encima que buscaría a alguien o que está dispuesto a contratar a alguien para que haga esa cosa por él, porque él no quiere hacerla, o es malo haciéndola, no la sabe solucionar bien. Entonces va a buscar a alguien más que lo haga. ¿Ese eres tú? Y si eres tú, entonces, y lo tienes claro, ya sabes cuál es el dolor del cliente. Siempre decimos que cuando tenemos claro cuál es el dolor del cliente, podemos hablarle en su mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué te duele? Oye, yo sé que a ti te molesta ir a comprar a WOM, porque no quieres comprar a WOM porque tienes miedo de contrajerte el COVID. Entonces, yo tengo la solución para ti. Yo voy a comprar por ti. ¿Qué problema soluciono? Esa necesidad. ¿Qué necesidad tiene el cliente? La necesidad que tiene el cliente es comprar los víveres. ¿Qué problema soluciono? El no quiero salir de la casa. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Hacer la compra por ti. ¿Se entendió? Espero que sí. Perfecto, Mario. Por aquí nos preguntan si conoces algún software que ayuda a gestionar el tema de las esferas de contacto. Sí, les recomiendo Mindjet. mindjet.com. Mindjet.com. Yo lo uso hace, ¿cuántos años? A ver, 12 años más o menos, y les puedo decir que no lo cambio por nada. No solamente lo uso para esferas de contacto, sino lo uso en mi trabajo como consultor también. Es lo que se llaman mapas mentales y les va a permitir a ustedes poder trabajar una esfera y desarrollar todo lo que hemos visto alrededor. Todas esas empresas o todas esas especialidades que van a poder generarme más oportunidades de negocio. De eso se trata. Entonces pueden armar su árbol, su arbolito, ¿no? Con todas sus ramas de todas las profesiones o todas las especialidades que atienden el mismo cliente, pero no compiten con ustedes. Porque de eso se trata. Quienes atienden el mismo cliente, pero no compiten conmigo. ¿Se imaginan tener 10 empresarios que atienden el mismo cliente que ustedes, pero no compiten con ustedes? Ellos tienen fuerza de ventas, ellos van a salir a vender. Y cada vez que salen a vender o le tocan la puerta a un cliente, potencialmente pueden encontrar oportunidades para ustedes. Y de eso se trata. Perfecto. Y por acá tenemos una última pregunta. ¿Es factible dividir una esfera grande en dos o más esferas? Sí, pero nuevamente quiero aclarar el punto y la diferencia entre Power Team y esfera de contacto. Las esferas de contacto son personales, ¿ok? Se entiende, y cuando yo digo, yo debo construir mi esfera de contacto, o sea, esas personas que me van a dar las referencias, esos especialistas que están alrededor mío, que no compiten conmigo y me pueden referir, ¿ok? Es personal. Esa es mi esfera de contacto. Todos deben de buscar no estar solos, ¿ok? Alrededor de eso se comienza a tejer una red, ¿no? Como una telaraña, ¿no? Validemos que nadie se encuentre solo. O sea, tú pregúntate, a ver, ¿quiénes son acá las personas o los especialistas que me pueden dar referencias permanentemente? Son 4, 5, 6, 7, 10. Ok. Esa es mi esfera de contacto. ¿Ok? Cuando hay 3, 4, 5 personas que tienen esferas de contacto comunes, se forman los Power Teams, ¿no? O sea, todos compartimos. O sea, yo cuando busco clientes, te consigo clientes a ti también, Carolina. Tú cuando buscas clientes, también me consigues clientes a Claro. mí.
¿no? Entonces, nosotros, digamos, tenemos una relación donde si somos más así, podemos formar un power team. Porque cada vez que uno sale a vender, es como si salieran a vender todos. Es un equipo de poder, ¿no? Un team de poder, un equipo de poder, donde basta que uno salga para que todos se puedan beneficiar. En la esfera de contacto no necesariamente nos estamos reuniendo, pero sí existe el mismo beneficio, donde cuando yo salgo, probablemente le voy a dar un negocio a Carolina. Cuando yo cierro un negocio, probablemente Carolina también va a tener detrás un negocio, ¿no? Es más, yo la voy a presentar, ¿no? Voy a decir, mira, yo sé que esto de acá, tú tienes este problema, yo sé quién lo puede solucionar por ti. Y le presento a Carolina. De eso se trata. Pero entonces, recapitulando, las esferas de contacto, ¿ok? Son propias de cada uno de ustedes. Lo que hay que buscar es que todos tengamos esferas de contacto donde los grupos, por lo menos yo tenga 5 o 6 personas dentro de mi esfera. Nadie debe encontrarse solo. Ahí puedo decir que voy a recibir referencias de manera recurrente, importante, ¿no? Entonces, el que se forme o no se forme, se convierta una esfera de contacto en un power team o no, ¿ok? Porque tenemos esa sinergia entre todos, va a depender muchas veces del apetito que tengamos por seguir haciendo crecer nuestros negocios, ¿no? Y lo dispuesto que estemos también a trabajar, todos en conjunto. En general, la diferencia entre una esfera de contacto y un Power Team es que cuando se trabaja con Power Team se logran duplicar las referencias de las esferas de contacto. O sea, primero habíamos hablado, cuando tengo un Power Team de 5, una esfera de contacto entre 5 o 6 personas, logro duplicar las referencias que tengo cuando no tengo esferas de contacto, ¿no? O cuando tengo, digamos, muy pocas, mi esfera de contacto es muy débil. Pero si a su vez ya las esferas de contacto la convierto en un Power Team, voy a duplicar mis referencias. ¿Por qué? Porque los Power Teams normalmente ¿qué tienen? Objetivos claros, ¿no? O sea, están desarrollando por ahí algún proyecto y se ven normalmente, si no es todas las semanas, por lo menos cada 15 días, ¿no? Entonces tú tienes una relación con todos los miembros de tu Power Team donde profundizas el conocimiento de los demás miembros. Y eso, como bien sabemos, es la manera correcta para poder referir. Si yo no conozco el negocio de mi compañero, imposible que lo pueda referir, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es un conocimiento profundo acerca del negocio de cada uno de los miembros de mi capítulo para que de esa manera pueda referirlo. Y no se trata que me convierta en un experto en el tema, del miembro con el que estoy haciendo el one-to-one. O sea, si estoy haciendo el one-to-one con un médico, no voy a pretender pues que en 2 sesiones ya me volví médico, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que me tiene que enseñar el médico? Me tiene que enseñar a poner el termómetro. Eso es lo que me tiene que enseñar, ¿ok? Entonces, el médico me va a instruir y me va a decir, mira, ¿sabes qué? Acá está el termómetro, tú lo pones, si tiene 38, ese es un cliente para mí. Si no tiene 38, ni te preocupes, ese no es cliente para mí. 38, entonces yo, ¿qué hago? Pongo el termómetro, 38, Rubén, ven acá, ya, ahí está el cliente para ti. No 38, no, siguiente, ¿no? De esa manera, ¿por qué? Porque el one-to-one, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú me vas a capacitar, me vas a enseñar a cómo detectar oportunidades para ti. De eso se trata. Entonces, imagínense cuando en un Power Team o en una esfera de contacto aplicamos eso, ¿no? Cuando nos ayudamos y nos volvemos expertos refiriendo al otro. Entonces, realmente ahí es donde comenzamos a tener resultados. Excelente, excelente, Mario. Bueno, gracias de verdad por toda tu clara exposición. Creo que quedó todo bien claro. Ya no tenemos más preguntas por acá. No sé si quieres agregar algo más para ya ir cerrando nuestra presentación del día de hoy. Sí, miren, mi recomendación, uno, para los equipos de liderazgo es validar que ningún miembro esté solo, porque la mejor manera de fortalecer el grupo, la mejor manera de tener un grupo que perdure en el tiempo, que no tengan problemas con las renovaciones, por ejemplo, ¿no? Donde todos estén felices y se
atornillen a su silla, como dicen, es que tengamos capítulos donde cada esfera de contacto, digamos, o cada grupo sea potente, donde cada persona tenga a su vez personas que sean capaces de referirlo y de generarles negocio. Entonces, eso hay que validarlo, ¿no? Segundo, si tenemos Power Teams, validar que el Power Team que genere finalmente sinergias en el grupo, que tengan objetivos claros y que se apoyen entre ellos. Entonces, desarrollar un diagrama de árbol donde veamos quiénes están faltando, ¿no? Y el Power Team trabaje en captar a esas especialidades. Todo el Power Team junto. Una vez que deciden, oye, tenemos estas 5 especialidades que no tenemos y deberíamos sumar el Power Team, ok, entonces hacer una estrategia de cómo se les va a invitar, ¿no? Una buena estrategia, por ejemplo, es no invitar a uno solo. Por ejemplo, ponerse de acuerdo el Power Team y decir, bueno, está faltando un arquitecto. ¿Quién tiene arquitectos? Yo. Se invitan 5 o 6 arquitectos y entonces se genera la demanda, ¿no es cierto? Si vienen 3 y solamente hay plaza para uno, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Se van a apurar en hacerse miembros. Y eso es lo que todos queremos finalmente, ¿no? Queremos tener los mejores miembros, y los mejores miembros no son los que tienen las empresas más grandes, señores. Los mejores miembros no son los supercorporativos necesariamente, ¿ok? Los mejores miembros son los que están comprometidos con el grupo. Los mejores miembros son los que trabajan para el grupo. Son los que ponen los intereses del grupo por encima de los intereses personales. Ellos son los que finalmente obtienen los resultados. Porque al final, como dicen, solamente los givers, y son los givers los que tienen los mejores resultados en los grupos. No es casualidad, y lo dicen las estadísticas en BNI a nivel mundial, que justamente las personas que más dan son las que más facturan. Y son las que además más tiempo le dedican a BNI. Muchas veces queremos tener los resultados, pero no queremos pasar por el proceso, no queremos trabajar, ¿no? O pensamos que solamente por sentarnos en la silla de BNI es suficiente. Y no es así, tenemos que trabajarlo. Y hoy día me he querido enfocar en las esferas de contacto porque es la mejor manera, al margen de los temas de trabajar la confianza, que eso está descartado, que si no generamos confianza en el grupo no vamos a tener resultados, pero trabajar las esferas de contacto es la mejor manera de tener referencias hoy, mañana y siempre. Gracias. Perfecto, Mario, gracias. Como último, nos están pidiendo por acá que rectifiques el nombre del software. Creo que no tomaron nota algunos miembros. Lo voy a poner en... Sí, en el chat. Si quieres, compárteselos en el chat para que pues les quede allí el nombre del software. Excelente. Exacto. Perfecto. Allí tienen el nombre dentro del chat para que pues lo puedan buscar. Perfecto. Bueno, gracias, Mario. Agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sí, invitarlos el día de mañana, martes, a nuestra próxima conferencia a las 2:45 de la tarde. Estaremos con Frank Orozco, quien nos va a hablar acerca de cómo aterrizar proyectos digitales. Y bueno, nada, Mario, agradecerte nuevamente y pues nos estamos viendo en una próxima edición y pues una feliz tarde a todos. Gracias. Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Mario. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.